Bueno, buenas noches a todos. Los que van a hablar de la fianza, ¿están listos? Profesor, buenas noches. Disculpe, Carlos Andrés de la Hoz tenía problemas de conexión. Ok, listo. Los que vayan llegando, van escribiendo ahí en el chat de acá de Zoom. Ahí está habilitado, entonces ya pueden compartir pantalla. Buenas noches, profe. Sí, señor, los del grupo 4 del contrato de fianza, ya iniciamos. Compañera Julie, ¿está por ahí para comenzar? Aló. Perdón. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El trabajo que nos correspondió fue el contrato de fianza, que va desde el artículo 2361 al 2408. Los integrantes de este grupo son Yesenia Alejandra Alvarado, Mateo Arenas, Luis Bonilla, Oscar Leonardo Cárdenas, Joana Isabel Castaño. Javier, ¿me puedes devolver la diapositiva? Qué pena. Julia Alessandra Díaz, Jennifer Alessandra Medina, Cindy Paola Melgar Geo, Jimmy Alexander Montaño, Zulma Patricia Nieto, Juan Alejandro Pérez, Javier Ricardo Piña, Cristian Mauricio Suárez, Angélica Mireya Vallejo, Eduardo Ariel Vargas Gómez y quien les habla, Julie Marcela Méndez. A continuación, continúa mi compañero hablando del contrato de fianza. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, vamos a definir primero el concepto de fianza. El contrato de fianza es en el cual una persona llamada fiador se compromete con un acreedor a pagar al deudor en caso de que el deudor incumpla con este pago. Es decir, que este contrato de fianza es una garantía personal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este contrato de fianza es de naturaleza accesoria, es decir, que siempre va atado a un contrato principal. En este caso puede ser en uno de arrendamiento o uno de mandato, en el cual entonces el fiador se compromete con un acreedor a cumplir las obligaciones en caso de que el deudor incumpla o no haga dicho pago. Siguiente diapositiva, por favor. Las características del contrato de fianza. Entonces ya dijimos que tenía un carácter accesorio porque depende de uno principal. Tiene una característica unilateral, hace referencia a que si los derechos son para el acreedor y las obligaciones para el fiador. ¿Qué quiere decir esto? Que la fianza, como es un acto unilateral que se deriva de una declaración de voluntad del fiador, esta voluntad tiene un carácter vinculante, es decir, está obligada unilateralmente al fiador por la declaración por el incumplimiento del deudor. Es bilateral, tiene otra característica que es bilateral. Esta hace referencia en que el acreedor debe aceptar esta obligación accesoria del fiador, ya que el contrato es un acto unilateral y señala correctamente que el fiador está obligado accesoriamente a otro a cumplir la prestación en caso de que incumpla el deudor. Tiene también una característica oneroso y también gratuito. ¿A qué hace referencia a esto? Pues entonces, si recibe una atribución, ya sea del acreedor o deudor, esta retribución tiene que quedar contemplada en el contrato principal. Ahí es donde se está definiendo si si tiene característica gratuita y onerosa. Y tiene una característica consensual,
Este hace referencia a que se perfecciona con el solo consentimiento entre el fiador y el acreedor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dentro de los elementos del contrato de fianza tenemos los elementos de consentimiento, como ya se comentó, debe ser expreso. La falta de consentimiento trae como consecuencia la inexistencia del contrato. El objeto debe de existir directo e indirecto. El primero es obligante subsidiario que trae el fiador y el indirecto es una obligación de dar que asume el fiador. Este objeto depende si el contrato, o sea, aquí se deriva si la clase del contrato de fianza, si es un contrato simple o si es un contrato solidario. Una obligación subsidiaria, afecta a la otra principal, por la que una persona se obliga a pagar o cumplir a un tercero en caso de no hacerlo. Como se había comentado, dentro del objeto, debe de indicarse si es simple o solidario de acuerdo a la clase de fianza que se va a tener. Siguiente diapositiva, por favor. Los elementos del contrato de fianza, entonces, debe contener dentro de los elementos de validez la capacidad, la ausencia de vicios, licitud del objeto y la forma. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en esta diapositiva son las partes que intervienen. Entonces, el fiado o afianzador, en este caso lo conocemos como el deudor principal, el acreedor o beneficiario. Esta es la persona ante quien se le garantiza el cumplimiento de la obligación del fiado. Fiador o afianzado, que es la persona moral, legal, por la autoridad para que responder con el título oneroso por el deudor en caso de que cumpla las condiciones establecidas dentro del contrato. Siguiente, por favor. Entonces, esto es como una introducción. Ya más la próxima diapositiva se va a empezar a explicar paso a paso todas las partes que contiene el contrato de fianza. Aquí vamos a ver son los efectos de la fianza que puede tener entre el acreedor y el deudor, que está dentro del artículo 2379 al 2393 del Código Civil. Aquí nos habla sobre si es el contrato, la clase de contrato, si es simple, y si es simple, entonces aquí nos hace referencia a unos beneficios como la exclusión o de la división. Hay una relación entre el deudor y el acreedor, y entre la relación entre el fiador y el deudor, que esto se encuentra dentro del artículo 2394 al 2402. Siguiente diapositiva, por favor. Seguiría el compañero Leonardo. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, en este capítulo vamos a retomar el artículo 2362, el cual nos habla sobre las clases de fianza. El artículo 2362, el artículo dice que la fianza puede ser convencional, legal o judicial. La primera es constituida por el contrato, la segunda ordenada por la tercera decretada por el juez. Voy a explicar cada de ellas. Compañeros de micrófonos. Don Juan Alejandro, bueno, gracias. Entonces, voy a explicar brevemente cada una de ellas. La fianza convencional, también es llamada voluntaria, es la contratada libremente por las partes interesadas. La fianza legal es la modalidad de fianza que se contrapone a la fianza convencional o voluntaria, y se trata de la fianza que, por estar prevista en alguna disposición legal, otorga al acreedor o beneficiario de la misma el derecho de exigir su constitución por el deudor. Y la judicial dice que es el proceso de pagar el monto de dinero que el tribunal ha fijado como propio para otorgar su liberación. Esto se puede realizar pues de varias formas, tales como pagar el monto de la fianza en efectivo o en cheque, renunciar a sus derechos de titularidad sobre la propiedad que tenga
un valor en efectivo similar o superior al monto de la fianza. La siguiente diapositiva, por favor, que es el artículo 2363, el cual nos habla de la sustitución de la fianza. Este artículo dice que el obligado a rendir una fianza no puede sustituir a ella una hipoteca o prenda, o recíprocamente, contra la voluntad del acreedor. Si la fianza es exigida por la ley o el decreto del juez, se puede sustituir a ella una prenda o hipoteca suficiente. Siguiente. El artículo 2364 nos habla de la obligación. Por favor, los micrófonos porque no se escucha bien. Repito entonces, compañeros, el artículo 2364 nos habla de la obligación a que accede la fianza y pues esta puede ser civil o natural. El artículo pues dice que la obligación civil es un tipo de obligación que tiene la virtud de conferir acción para exigir su cumplimiento. Se opone a la obligación natural, que es aquella que no confiere derecho para exigir su cumplimiento, pero que, cumplida, autoriza para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella. El artículo 2365 nos habla de las obligaciones afianzables. Este artículo, las obligaciones pueden ser puras, simples, y pues pueden ser a corto plazo, condicional o a plazo. Siguiente, Javier. Entonces aquí destinado a darle nacimiento. Y las condicionales y las obligaciones a plazo, entonces pues las condicionales son aquellas cuya eficacia depende del cumplimiento o de la condición. Y las obligaciones a plazo están influidas por el señalamiento de una fecha. El artículo 2366 nos habla de la fianza que se puede otorgarse hasta o desde cierto día o bajo condiciones suspensivas o resolutorias. Entonces aquí un ejemplo es el contrato de compraventa a plazo con condición resolutoria y pues que se pacta el precio y pues en la firma del contrato determina pues cuando las partes tienen el cumplimiento y cuándo se realizará el pago. Listo. Listo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó el artículo 2367, en el cual dice que es fianza remuneratoria. Dice que el fiador puede estipular con el deudor una remuneración pecuniaria para el servicio que le presta. Entonces, ¿qué sentido? Que el fiador le puede cobrar como una comisión pequeña al deudor, pues para hacer el favorcito de prestarles, digamos, como el servicio de una hipoteca o pues, obviamente fianza sobre eso. ¿Listo? El 2368 uno lo dice también que no pueden ser fiadores los incapaces de derechos, que son los menores de edad, que también se les llama los impúberes, los menores púberes y los dementes. En el artículo 2369 nos dice que el fiador no puede obligarse a más de lo que debe el deudor principal, pero que puede obligarse a menos. Que el fiador no se puede obligar a toda la deuda del deudor, sino le puede ayudar con una parte si lo es necesario obligado. También dice que el fiador tiene la obligación de pagar, no tiene la obligación de pagar, pero no con cosas, sino con dinero. Dice también que la obligación de pagar con una cosa que no sea dinero en lugar de otra cosa no es, o de una suma de dinero, no se constituye tampoco, no se puede constituir fianza. ¿Listo, compañeros? Compañeros, buenas noches. Artículo 2370 del Código Civil. Establece que el fiador no puede obligarse en términos más gravosos que el deudor principal con respecto a la cuantía, al tiempo
lugar, condición y modo del pago. Ejemplo, cuando se firma un contrato de arrendamiento y le piden un deudor solidario o un fiador que tenga finca raíz y que la finca raíz no tenga ninguna afectación, esto se hace para recaer sobre el inmueble en el evento que el deudor principal no cumpla con la obligación. Como decía anteriormente, aunque el fiador no pueda obligarse en los mismos términos que el deudor, se podría obligar al fiador con la hipoteca. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el artículo 2371, fianza sin voluntad del deudor principal. Se puede afianzar sin orden, aún sin noticia y contra la voluntad del principal deudor. Esto pues nos da a entender que cuando el deudor no cumpla con el contrato, se puede garantizar el cumplimiento de la obligación contraída por el fiador, se podría ejecutar la hipoteca sin orden y sin noticia y contra la voluntad del principal deudor. Tenemos el artículo 2372, que dice se puede afianzar a una persona jurídica y a la herencia yacente. Tenemos que la herencia yacente es la situación en la que se encuentra el patrimonio de una persona fallecida desde que se produce la muerte hasta la aceptación de la herencia. Entendiendo que en este lapso de tiempo se podría afianzar la obligación desde el momento que fallece la persona hasta la aceptación de la herencia. Gracias. Para la siguiente. ¿Qué sigue? Bueno, vamos, ¿se me escuchan? Sí. Sí, señor, se le escucha muy bien. Ok, entonces vamos a ver el alcance de la fianza. Un momento. Entonces, la fianza no se presume, debe quedar siempre por escrito. A esto se refiere que no se debe presumir, siempre debe quedar por escrito. Ni debe extenderse a más de un tenor de lo expreso. Pero se supone que comprende todos los accesorios de la deuda, es decir, los intereses, las costas judiciales, el primer requerimiento, el hecho principal del deudor. Esto en donde se va a ver evidenciado en la cláusula más o menos 14, 8 y 15 del contrato de fianza. Más adelante vamos a mirar un contrato. Obligaciones de prestar la fianza. Entonces, es obligado a prestar la fianza a petición del acreedor. El deudor que lo haya estipulado, 1. 2. El deudor cuyas facultades se disminuya en términos o poner en peligro lo manifiesto en el incumplimiento de sus obligaciones. 3. El deudor que haya motivado en temer se ausente del territorio con el ánimo de establecer otra parte o mientras no deje bienes suficientes para la integridad de la obligación. Esta obligación de prestar la fianza, en este último numeral, aquí hay una estrecha relación entre la relación entre el deudor y el fiador, que se va a explicar más adelante. Y la insolvencia del fiador hace referencia a que siempre que el fiador dado por el deudor cayera en insolvencia, será obligado el deudor a prestar una nueva fianza. ¿Qué quiere decir esto? Que el deudor debe ser solvente para que pueda cumplir con las obligaciones. Y es importante que no solo la solvencia sea en el momento del contraer la obligación, sino que se fundamenta en el momento que debe realizar en el cumplimiento de la obligación. Siguiente. ¿Listo, compañero Jimmy? 23. Sí, listo. ¿Sigue Jennifer? Hola, buenas noches. El artículo 2376 nos habla de los requisitos del fiador y la suficiencia de los bienes. En este artículo nos recalca que la persona para ser fiadora debe tener un bien inmueble que supere o que pueda cubrir la deuda a la cual está sirviendo como fiador. Además de que debe estar domiciliado en el mismo estado o territorio nacional. Los bienes que se tomarán en cuenta
para que una persona sea fiadora son aquellos que están libres de hipotecas, libres de deudas y que no se encuentren en riesgo de ser hipotecados o tomados para otra deuda diferente a la que se está tomando en ese momento. En el 2377 habla de la responsabilidad de fiador. El sujeto cuando acepta ser fiador adquiere responsabilidades iguales, todas las responsabilidades iguales a las del deudor. El 2378 nos habla de que las deudas de fiador de fianza son hereditables. En caso de que la persona que sirvió de fiador a otro muera, esta deuda será heredada por sus familiares. Gracias, compañera. Sigue Alejandra. Buenas noches. De los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador. Entonces tenemos el artículo 2379, donde nos habla que el fiador podrá hacer el pago de la deuda aún antes de ser convenido por el acreedor, en todos los casos en que pudiera hacerlo el deudor principal. El artículo 2380 nos habla de las excepciones del fiador frente al acreedor. El fiador puede oponer al acreedor cualesquiera excepciones reales, como las del dolo, violencia o cosa juzgada, pero no las personales del deudor, como alguna incapacidad de obligarse, cesión de bienes o el derecho que tenga de no ser privado de lo necesario para subsistir. Y el artículo 2381 nos habla de los derechos del fiador por imposibilidad de subrogación de acciones. Cuando el acreedor ha puesto al fiador en el caso de no poder subrogarse en sus acciones contra el deudor principal o contra los otros fiadores, el fiador tendrá derecho para que se le rebaje de la demanda del acreedor todo lo dicho fiador hubiera podido obtener del deudor principal o de los otros fiadores por medio de la subrogación legal. Gracias, compañera. Sigue Joana. Hola, buenas noches. Bueno, el artículo 2382 nos habla acerca del requerimiento del acreedor por el fiador. Lo que nos quiere decir este artículo es que en el momento en el que el deudor se atrase o incumpla su responsabilidad frente a un pago, el fiador puede requerir al acreedor que proceda primero contra el deudor, es decir, que le cobre primero a él. En el caso en el que el acreedor entorpezca este requerimiento o lo retarde, el fiador no será responsable de este periodo de insolvencia económica por parte del deudor. El segundo artículo, el 2383, nos habla acerca del beneficio de excusión. El beneficio de excusión es el derecho que tiene el fiador de oponerse a hacer efectiva la fianza en tanto la autoridad no haya ejecutado todos los bienes del deudor principal y solo cuando estos no alcancen a cubrir la deuda se le podrá exigir al fiador. Para obtener el beneficio de excusión se deben cumplir unos requisitos, los cuales son, primero, que el fiador no haya renunciado expresamente. Segundo, que el fiador no se haya obligado como deudor solidario, ya que el deudor solidario tiene otro nivel de compromisos frente a la obligación. Tercero, que la obligación principal produzca acción. Acción quiere decir que, lo que quiere decir es que en el momento, en este caso se le llama acción, perdón, en este caso se le llama acción al momento en el que se reúnen las partes, el fiador, el deudor y el acreedor, y cada uno ejerce su papel y aceptan todos los términos. Cuarto, que la fianza no haya sido ordenada por el juez. Quinto, que se oponga el beneficio luego que sea requerido el fiador, salvo que el deudor al tiempo del requerimiento no tenga bienes y después los adquiera.
Y sexto, que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal. ¿Listo, Joana? ¿O el 2384? Listo, compañero. El 2384 fueron los requisitos para obtener el beneficio de exclusión que los acabé de decir. Gracias. Sigue, Vale. Juan. Compañeros, buenas noches. Profesor, buenas noches. Bueno, en el artículo 2285, bienes excluidos de la exclusión. No se toma en cuenta para exclusión los bienes existentes fuera del territorio o del domicilio del deudor. Segundo, los bienes embargados o litigiosos o los créditos de uso o difícil cobro. Tercero, los bienes cuyo dominio estén sujetos a una condición resolutoria. Cuarto, los bienes hipotecados a favor de deudas preferentes en la parte que pareciera necesaria para el pago completo de estas. Por la renuncia del fiador principal no se entenderá que renuncia a su fiador. Básicamente lo que dice este artículo es que estos bienes que están numerados ahí no serán sujetos de beneficio de exclusión. Siguiente, compañero. Artículo 2386. Derecho al anticipo de los costos de la exclusión. El acreedor tendrá derecho para que el fiador le anticipe los costos de la exclusión. El juez, en caso necesario, fijará la cuantía de la anticipación y nombrará a la persona en cuyo poder se consigne, que podrá ser el acreedor mismo. Si el fiador prefiere hacer la exclusión por sí mismo, dentro de un plazo razonable será oído. En este caso, el Código Civil establece que se puede solicitar como pago, un pago como anticipo de los porcentajes de los cuales se compromete a atender. Es como una garantía, como una prenda o como un seguro. Ya el juez lo determina si lo solicita el acreedor o en su defecto, porque él presentó el contrato de fianza al que lo firmó. Lo propone, pero puede ser una exigencia que hace el acreedor. Bueno, siguiente, compañero. Artículo 2387. Beneficios de exclusión en deudas solidarias. Cuando varios deudores principales han obligado solidariamente y uno de ellos ha dado fianza, el fiador reconvenido tendrá derecho no solo para que se haga la exclusión de los bienes de este deudor, sino de los creedores. En este caso es una obligación, en esta obligación pueden haber varios creedores, pero debe haber un deudor, alguien que prestó fianza. La exclusión lo beneficia a él que primero ir tras los bienes del deudor principal por parte del acreedor, luego la de estos codeudores. Una vez se agoten todas estas instancias, se podrá perseguir lo que correspondía o lo que este fiador haya comprometido. Gracias, Juan. Adelante, Angélica. Buenas noches. Bueno, el artículo 2388 habla de el beneficio de exclusión. No puede oponerse sino una sola vez. Nuevamente, perdón. El beneficio de exclusión no puede oponerse sino una sola vez. Si la exclusión de los bienes designados una vez por el fiador no produjera efecto o no bastare, no podrá señalar otros, salvo que hayan sido posteriormente adquiridos por el deudor principal. Entonces, pues lo que yo entiendo y lo que quiere decir es que el derecho que tiene es el derecho que tiene el fiador a oponerse a la fianza en tanto al acreedor que no haya ejecutado todos los bienes del deudor. El acreedor, antes de cobrarle o iniciar un proceso contra el fiador, debe hacer lo posible para cobrar al deudor principal, dirigiéndose pues al patrimonio del deudor y ahí sí pues al fiador. El artículo 2389 dice, si los bienes excutidos no produjeran más que un pago parcial de la deuda, será, sin embargo, el acreedor obligado a aceptarlo y no podrá reconvenir el fiador sino por la parte insoluta. Entonces, esto es que si solo alcanza para cuando el acreedor pues cuando el acreedor, esto quiere decir que si solo alcanza para el pago parcial los bienes del deudor, el acreedor puede demandar al fiador solo por el saldo restante.
Y el artículo 2390 dice, si el acreedor es omiso o negligente en la ejecución y el deudor cae entre tanto en insolvencia, no será posible el fiador, sino en lo que exceda al valor de los bienes. Compañero cerrado. Ahora sí Compañero tiene Henry, prendido por el favor, ¿nos micrófono. colaboras? Nuevamente, no será, si el acreedor es omiso o negligente en la ejecución y el deudor cae entre tanto en insolvencia, no será responsable el fiador, sino en lo que exceda al valor de los bienes que para la ejecución hubiere señalado. Si el fiador expresa e inequívocamente no se hubiere obligado a pagar, sino lo que el acreedor no pudiere obtener el deudor. Se entenderá que el acreedor es obligado a la ejecución y no será responsable al fiador de la insolvencia del deudor, concurriendo en las circunstancias siguientes. Primero, que el acreedor haya tenido medios suficientes para hacerse pagar. Segundo, que haya sido negligente en servicio de ellos. Profe, realmente yo este artículo no lo entendía, entonces no, o sea, no lo sé interpretar. No lo entendí. Qué pena con usted, me excuso y con los compañeros. Gracias. Gracias, compañera. Sigue Julie Méndez. Perdón, si quieres devuelve el artículo. ¿Cuál era el que dice que no entendiste? El artículo 2390 dice, si el acreedor es omiso o negligente en la ejecución y el deudor cae entre tanto en insolvencia, no será responsable el fiador, sino en lo que exceda al valor de los bienes que para la ejecución hubiere señalado. Si el fiador expresa e inequívocamente no se hubiere obligado a pagar, sino lo que el acreedor no pudiere obtener del deudor, se entenderá que el acreedor es obligado a la ejecución y no será responsable el fiador. Digamos que como si el fiador le dice al acreedor, oiga, pilas que el deudor principal está quedando sin bienes, haga las gestiones, cobre, ¿sí? Más o menos eso. Entonces, si no realizó las gestiones oportunamente, una vez se le advirtió, entonces solamente se podrá cobrar sobre los bienes que no se habían excluido, ¿sí? Ok, gracias. Buenas noches. En este vamos a hablar de discusión del subfiador y los beneficios de división. En el artículo 2391 habla del subfiador, si el subfiador goza del beneficio de exclusión, tanto respecto del fiador como del deudor principal. En este artículo está hablando del beneficio que tiene de expulsión el subfiador, es decir, el derecho que tiene para hacer efectiva la fianza, hasta que no se haya ejecutado todos los bienes del fiador como del deudor principal. En el artículo 2392 nos habla, dice, si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda que no se haya obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa. ¿Qué nos habla este artículo? Este artículo nos está hablando de cuando hay varios fiadores. Un ejemplo, yo soy fiadora junto con otros fiadores y me declaro insolvente. ¿Qué pasa? Pues le corresponde a los otros fiadores pagar todo. Pero si yo tengo un subfiador, entonces otro fiador, y este fiador no está en insolvencia, entonces a mí no me mirarán como insolvente. Pues eso fue lo que yo entendí exactamente en este artículo 2392. En el artículo 2393 nos hablan de la división prevenida, que da lugar entre fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, aunque se haya rendido separadamente las fianzas. Este artículo, un ejemplo, lo hablo en ejemplo, es, por ejemplo, Juanito pide un fiador
y a X persona. Y determina que con ese fiador no alcanza para un crédito. Entonces le pide otro fiador. Entonces, entonces no se va a hacer en el mismo acto, ni en el mismo momento, ni en el mismo documento, pero hay una unidad de deudor y de la deuda. Entonces, ahí es donde se aplica la división de este artículo. Entonces, hay una misma unidad, un mismo deudor y una misma deuda, así existente en diferentes documentos, en diferentes momentos que se haya dado, pero se equivale a la misma fianza. Ya, compañero. Gracias, compañera. Sigue Eduardo Vargas. Sí. Doctor, buenas noches. Artículo 2394, derechos del fiador. Entendemos por derechos del fiador. El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el relevo o la caucione los resultados de la fianza o consigne medios de pago en los casos siguientes. Cuando el deudor principal disipa o aventura temerariamente sus bienes. Cuando el deudor principal se obligue a obtenerle el relevo de la fianza dentro del cierto plazo y se ha vencido este plazo. Cuando se ha vencido el plazo o cumpla las condiciones que hace inmediatamente exigible la obligación principal en todo o parte. Cuarto, si hubieran transcurrido 10 años desde el otorgamiento de la fianza, a menos a que la obligación principal se haya contraído por un tiempo determinado más largo, o sea, aquellas que no están sujetas a extinguirse en un tiempo determinado, como los tutores o curadores, las del usufructuoso, la de la reventa vitalicia, la de los empleados en la recaudación o administración de rentas públicas. Quinto, si hay temor fundado de que el deudor principal se fugue o no dejando bienes raíces suficientes para el pago de la deuda. Los derechos aquí concedidos al fiador no se extienden al que afianzó en contra la voluntad del deudor. Artículo 2395. Acciones de reembolso e mediación del fiador contra el deudor. Se entiende que el fiador tendrá acción contra el deudor principal para reembolso de lo que haya pagado a él, con intereses y gastos, aunque la fianza haya sido ignorada del deudor. También tendrá derecho a indemnización de perjuicios según las reglas generales, pero no podrá pedir el reembolso de gastos inconsiderados ni de los que hayan sufrido antes de notificación del deudor principal la demanda intentada contra el dicho fiador. O sea, contra gastos generados que hayan sido sufragados por el deudor principal. A eso no tendrá derecho el fiador. Tenemos el artículo 2396, fianza por mandato. Cuando la fianza se ha otorgado por encargo de un tercero, el fiador que ha pagado tendrá acción contra el demandante, sin perjuicio de lo que compete contra el principal deudor. Listo, compañero. Gracias, compañero Eduardo. Sigue Julie otra vez con el 2397. Bueno, en estos tres artículos vamos a hablar de los derechos del fiador a varios deudores y principales y solidarios. En este artículo 2397 nos dice, si hubiere muchos deudores principales y solidarios, el que los ha afianzado a todos podrá demandar a cada uno de ellos el total de la deuda, en los términos del artículo anterior que vimos del 2395. Pero el fiador particular de uno de ellos solo contra él podrá repetir por el todo y no tendrá contra los otros sino las acciones que le corresponda como subrogado en las del deudor a quien ha afianzado. Este artículo
pues lo voy a hablar con ejemplo y pues lo voy a hablar en lo que entendí. Dice, si hay un fiador que ha servido de fiador a la totalidad de los deudores y ellos son principales y todos son solidarios, entonces puedo demandar a todos cuando el fiador ha tenido que realizar el pago total. Cuando ha hecho el pago total, puede demandar a los fiadores para que le reintegren el dinero que él ha pagado. Si este fiador es solamente fiador de uno de los deudores, entonces es fiador principal de uno de los deudores principales, entonces él solamente puede demandar a ese deudor y frente a los demás deudores no puede repetir o no puede demandarlos, salvo que cuando él se sufrague las acciones del deudor que él ha afianzado. Voy a poner en otro ejemplo. Un ejemplo, mis compañeros Javier y Jimmy son deudores y yo le sirvo de fiador a Javier y a mí me tocó pagar la obligación porque me embargaron. Yo repito contra Javier una vez que Javier me ha pagado la obligación. Puedo repetir contra nosotros, subrogándome los derechos que le corresponden a Javier como deudor principal, pero directamente yo no puedo demandar a los otros deudores porque yo no fui fiadora de los otros. La palabra subrogación es cuando el fiador sume la posición principal del deudor. Este es el artículo 2397. En el artículo 2398 nos habla, dice, el fiador que pagó antes de expirar el plazo de la obligación principal no podrá reconvenir al deudor, sino después de expirar el plazo. En ese artículo, pues, es cuando yo puedo pagar la obligación antes de lo estipulado, porque sé que X persona no lo puede hacer, pero no puedo reconvenir al deudor hasta que la obligación se haya expirado. Entonces, yo no puedo exigirle al deudor que me pague lo que yo le pagué a él antes de la fecha que se ha expirado la obligación. En el artículo 2399, este artículo nos habla el fiador a quien el acreedor ha condonado la deuda en todo o parte no podrá repetir contra el deudor por la cantidad condonada, o a menos que el acreedor le haya cedido la acción al efecto. Pongo un ejemplo, en este artículo. El acreedor me inició un proceso ejecutivo y dentro de ese proceso decidimos que del $1.000.000 con intereses solo voy a pagar 800,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo una vez haya pagado, no puedo llegar a demandar al deudor por el $1.000.000 porque no los pagué esa totalidad. Yo no pagué ese $1.000.000 como estaba estipulado la deuda. Entonces, solamente si el acreedor a mí me condona Marcela. o me perdona. Marcela, perdón. Señor. Perdóneme un momento. Por ahí está Anderson. Anderson está presente. Anderson. Señor. Escribí por el chat, por el grupo de WhatsApp. Envíame el documento porque me enviaste tres correos y en el último me enviaste el documento sin diligenciar. Así que me imagino que fue que te equivocaste. Así que tienes 10 minutos para que me haga llegar el correo. Y lo mismo, Salazar. Bueno, profe, voy a hacerle... Sí, señor. Porque no me aparece el correo, Salazar. Ustedes dos son los únicos que falta el tema para poder enviarle a la monitora la nota para que la socialice, ¿ok? Bueno, profe. Listo, qué pena contigo, Marcela, sigue.
Gracias, doctor. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Bueno, yo no le puedo pedir al deudor que me pague ese $1.000.000 porque yo no pagué en esa totalidad. Entonces, solamente si el acreedor a mí me condona o me perdona parte de la deuda, yo no puedo repetir como fiador en contra del deudor, porque esa parte que el acreedor me haya condonado. Entonces no puedo exigirle a Pepito que me pague. Yo como fiadora pagué solamente 800.000 pesos de $1.000.000 que estaba la deuda. Entonces yo llegué a un acuerdo con el acreedor y de pagarle solamente 800.000 pesos, él me recibió esos 800.000 pesos. Pero cuando yo vaya a demandar o a estipularle al deudor que me devuelva el pacto lo que yo le pagué, no le puedo pedir la totalidad de la deuda, sino lo que yo verdaderamente pagué, sería los 800.000 pesos. En excepto que se me dé de manera específica en un documento la acción por la totalidad de la deuda. Esa puede ser una opción o un acuerdo que se puede llegar en un contrato. Listo, doctor. Y listo, compañeros. Sigue, Javier. Gracias, compañerita. Sigue, Mateo, por favor. Sí, compañeros, buenas noches. ¿Cómo están todos? El artículo 2400, excepción a las acciones de reembolso de indemnización. Las acciones concebidas por el artículo 2395 no tendrán lugar en los casos consiguientes. 1. Cuando la obligación del principal deudor es puramente natural y no sea válido por la ratificación o por el lapso de tiempo. 2. Cuando el fiador se obligó contra la voluntad del deudor principal, salvo en cuando se haya extinguido la deuda y sin perjuicio del derecho del fiador para repetir contra quien hubiere lugar, según las reglas generales. 3. Cuando por no haber sido válido el pago del fiador, no ha quedado extinguida la deuda. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Artículo 2401. Pago sin aviso al fiador. El deudor que pagó sin avisar al fiador será responsable para con este de lo que, ignorado la extinción de la deuda, pagaré de nuevo, pero tendrá acción contra el acreedor por el pago indebido. Y el artículo 2402, pago sin aviso al deudor. Si el fiador pagó sin haberlo avisado al deudor, podrá oponerle todas las excepciones de que el mismo deudor hubiera podido servirse contra el acreedor al tiempo del pago. Gracias. Gracias, compañero. Buenas noches para todos. Anterior. Gracias. Bueno, entonces el artículo 2403, subrogación en favor del fiador. Artículo 2404, improcedencia de la oposición de excepciones personales. Y el artículo 2405, responsabilidad del subfiador por insolvencia del fiador. Entonces, estos tres artículos presentan una concordancia entre sí, ya que cuando son incluidos en un contrato de fianza, el acreedor puede obligar al fiador o al subfiador a pagar la deuda en su totalidad, sin que sea necesario recurrir primero al deudor y a sus bienes de fortuna. Sin que el fiador pueda, pues, o sea, como tal, oponerse a esto, alegar el beneficio de excusión contemplado en el artículo 2383, que ya no lo había indicado nuestra compañera. Ejemplo. Entonces tenemos a Hugo, a Paco y a Luis. Hugo será nuestro acreedor, Paco será nuestro deudor y Luis será el fiador. Entonces, Hugo y Paco generan un contrato, bien sea de compraventa o de arrendamiento. Paco queda mal, no puede pagar, y su fiador es Luis. Entonces, en el momento en el que Hugo quiere, pues, recuperar su dinero o que le paguen por incumplir el contrato, entonces Hugo no va a recurrir directamente con Paco y con sus bienes. Él puede recurrir directamente al fiador, es decir, a Luis, para recoger toda su deuda. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué consejo es? Si nosotros vamos a ser fiadores, lo ideal
es que introduzcamos o incluyamos en un contrato de fianza el artículo 2383, que es el beneficio de la exclusión, que es donde nosotros podemos primero decirle al acreedor que ataque o que le solicite que le paguen con el deudor principal. Y pues si nosotros vamos a ser los acreedores, lo ideal es que incluyamos los artículos 2303, 2304 y 2305 para que de ese modo nosotros podamos garantizar que si el deudor simplemente no nos paga, sea el fiador quien se obligue a pagar. Gracias. Gracias, compañera. Sigue Luis. Muchas gracias, compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Vamos a ver el tema de las causales de extinción del contrato de la fianza. Como bien lo sabemos y lo hablamos en el artículo 1625, donde las extinciones de contrato también se participan también en el contrato de fianza, como son el pago al efectuarse el pago por parte del deudor, queda extinguida el contrato de fianza dado su carácter accesorio. Recordamos que el contrato de fianza es de carácter accesorio a un contrato, puede ser de arrendamiento o otro contrato civil. El segundo es la novación, que puede entenderse como la transformación de una obligación en otra distinta. Tercero, la compensación de obligaciones, que se presenta cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente. Cuarto, en un acto jurídico bilateral, donde las partes haciendo concesiones recíprocas extinguen las obligaciones. Quinto, la confusión del derecho. Bueno, acá cuando se confunde en el acreedor con la obligación del deudor, extingue la obligación accesoria del fiador. Sexto, la renuncia onerosa o gratuita del acreedor al deudor, principalmente extingue la fianza, con excepción de las renuncias en acuerdo de acreedores. Seguimos con la siguiente diapositiva. Hablaremos también de la extinción por pago de objeto distinto al debido. Si el acreedor acepta voluntariamente del deudor principal, habla del deudor, no del fiador, sino del deudor principal, el descargo de la deuda con un objeto distinto al que el deudor está obligado a dar pago. También se puede extinguir el contrato con un objeto distinto al debido. Eso habla el 2407. Y el 2408 habla sobre la confusión que se tienen cuando se redactan los contratos en cuanto a la confusión de calidades, donde el acreedor se confunde con el fiador y el deudor con el fiador. Esto puede dar a la extinción del contrato de fianza. Esa es mi parte de la presentación. Muchas gracias, muchachos. ¿Listo? ¿Y ahí terminaron? Sí, señor. Ok, preguntas, dudas. Antes de darle la palabra a Cortés, Anderson, me enviaste el archivo que no era. Ahorita envié el contrato, no el parcial. Dime, Cortés. Sí, buenas noches. Profe, qué pena, es que he tenido problemas con internet todo el rato y es que me interesó mucho lo que comentó la compañera del 2383 del beneficio de exclusión. No sé si me puede repetir un momentico ese porque no alcancé a anotarlo, porque estaba muy interesante el ejemplo. Me interesa mucho. Lo explicó, que le haga el favor de repetirlo. Joana. Sí. Joana, qué pena contigo, es que estaba muy interesante lo del ejemplo de Hugo, Paco y Luis y el beneficio de exclusión. Ah, bueno, fui yo, Zulma Nieto. Ah, Zulma, qué pena. Es que está muy interesante y de verdad se me fue el internet y me tocó salirme y entrar, entonces quedé perdido. Bueno, y no alcancé a anotar. Bueno, sí, señor. Bueno, mi compañera se habló sobre el beneficio de exclusión. Ese es el 2383. Ese es el que le permite al fiador que primero recurran con los bienes del deudor como tal. O sea, que primero le cobren al deudor y ya cuando realmente no puedan con el deudor, sí pasen con el fiador. Entonces, lo que yo les decía, señor.
Lo que yo les decía era con el ejemplo de Hugo, Paco y Luis, es que por lo menos en el artículo 2403, 2404 y 2405 le dicen al fiador. Entonces, yo como acreedor, o sea, Hugo, que es el acreedor, hizo un contrato con Paco, que es el deudor. Sí, como Paco no le cumplió, entonces Luis, que es el fiador, es el que debe responder ahí. Si el acreedor se fija en esos 3 artículos, puede obligar al fiador a que se haga cargo de la deuda completamente, sin necesidad de decirle al deudor, que es Paco, que le pague las cosas. Él no tiene la necesidad, él directamente puede atacar al fiador. Entonces, pues el consejo era que si uno va a ser fiador, pues entonces que le apliquen el artículo 2383, que es el de la exclusión, y si usted va a ser acreedor, pues asegúrese con el 2403, 2404 y 24. Ok, o sea, si yo voy a prestar la plata, por decir algo, que me aseguro con el 2403 al 2405. Perfecto, sí, señor. Y presto. Y si voy a hacer el Cristo Rey, voy a hacer el 2383. Exacto, que es el que le permite que primero le cobren al deudor principal, le quiten sus bienes y demás, y ahí sí lo busquen a usted. Súper, gracias. Bien explicado para dónde. Oye, te agradezco. ¿Es alguna otra duda? ¿O aporte? Profe, lo que yo entendí es que de una u otra forma el fiador no se va a escapar de en un momento determinado asumir una deuda, ¿no? Siempre pierde. Sí, porque por ejemplo es posible que sí, que nos amparemos con el artículo 23, que es, 83, David, 2383. con el 2383 de que primero le caigan al deudor principal, ¿cierto? El 2283. Entonces, y si ese deudor principal no posee bienes, no posee nada para que le embarguen, de una u otra forma, se le devuelve contra usted como fiador. En últimas, no sea fiador. O sea, o paga. Mejor dicho, no, mejor no se. ¿Es así, profe? Así es. Profe, una pregunta. Dime. Me di cuenta hace unas semanas con un conocido que perdió capacidad crediticia frente a entidades financieras por ser fiador. ¿Eso sí es posible? Yo quedé como perdida porque yo nunca había visto eso. Pues, Que por ser fiador uno pierde pues será que le esa bajaron capacidad crediticia. le bajarían la calificación en las centrales de riesgo por los reportes en las otras obligaciones donde estaba de fiador. Es probable. Pues Porque es que, acuérdense que el eso- fiador está respondiendo igual que el deudor principal. Así como Sí, eso cuando me dijo el Exacto, asesor pero del cuando, así como perdón, cuando era el profe, cuando el codeudor. deudor, Igual. cuando el codeudor sirve como codeudor, se está haciendo acreedor a una deuda, que es lo que venían hablando mis compañeros, de que si el deudor no paga, pues va a ser parte de sus deudas. Entonces, si él va a querer un crédito ante una entidad financiera, a él le van a tomar eso como una capacidad de él, como si fuera una deuda propia, pero provisional para sacar la capacidad de endeudamiento, más no se le van a aplicar como si ya fuera propia, pero sí le afecta para el nivel de endeudamiento a nivel global. Sí, eso me explicó el asesor del banco porque no desconocía el tema, no sabía y ese tema de codeudor y de fiador baja esa capacidad crediticia, la baja al mismo nivel del deudor principal. Porque es cotitular, Totalmente. es cotitular y en central, perdón que me interrumpa ahí porque pues también tengo conocimiento, y es cuando y el titular o el fiador le va a aparecer ese reporte en centrales de riesgo como si también fuera titular. O sea, un ejemplo, Sandra y yo soy fiador de Sandra en un ejemplo, no sé, un almacén de ropa, en el banco, yo soy fiador, a mí me va a aparecer
como titular de esa obligación en centrales de riesgo, en CIFIN, en donde el banco donde lo reporte. Igual me va a bajar también calificación y me va a subir ese comportamiento. Sí, El fiador toma la posición del deudor. Coge totalmente los derechos igual como si fuera el deudor de la deuda total. Pero terrible. Terrible, es mejor no hacerlo. Mira, No yo no seamos conocía la fiadores. ley, yo no conocía la ley, pero siempre mi madrecita decía cuando venían a la gente, y lo aprendí de ella: David, cuando usted le pidan que sea fiador, diga que usted ya está reportado y verá que le dejan de pedir, porque la gente por lo general ya sabe que si uno está reportado, uno no le sirve de fiador. Profe, hay un dicho que dice que uno no le fía ni a la madre. Así es. Lo dice la Biblia, que no hay que servir de Muy bueno el dicho. Eso sí, profe, es que es muy cierto. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta o aporte del tema? Edward, ya pudiste entrar, que estabas diciendo ahí en el WhatsApp que yo no te dejaba entrar. Problemas con la conexión, pero no era que no me dejara entrar, se fue la señal terriblemente y no podía entrar. En el principio de enero dijo que el contrato tenía condición de unilateral y después dijo que tenía condición de bilateral. Entonces me quedó claro si es unilateral o es bilateral, o puede ser las dos al tiempo. Es bilateral. Ok, sí, porque hay una obligación de parte del creador y una aceptación por parte del acreedor, ¿verdad? Ajá, así es. David. Profe, yo tengo una pregunta, la siguiente. En el momento en que yo como deudor principal obtengo, es que esto de los reportes es más cuando es con los bancos, ¿sí? Pero No solo porque los los bancos bancos, son... hay muchas empresas pero, que tienen sí, esos sí, convenios. que reportan a CIFIN, ¿sí? Pero realmente cuando usted le presta como persona natural a alguien, ¿sí? Y hay fiador, pues la persona natural directamente no tiene este convenio con las centrales. La pregunta mía es, si yo voy a un banco y firmo como deudor principal, ¿soy yo quien firmo esa hojita de donde dice que autorizo para que se me hagan los reportes positivos o negativos ante las centrales, pero el codeudor no firma esa hoja? En ese caso, el solo hecho de firmar como que codeudor ante la entidad financiera, sin firmar la autorización de consulta en centrales, ¿le garantiza ser reportado o tiene que tener esa firma también en la hoja? Es que ¿cómo es el fiador? El fiador va a responder igual que el codeudor va a responder igual que el deudor principal. Sí, entonces Independiente de que firme o no la consulta, lo importante es se hace que le acreedor dé de la al deuda, acreedor la independientemente seguridad porque él y está la firmando un garantía de que contrato puede y está cumplir. firmando un pago. Ok, es decir, que no se necesita que firme independientemente la hoja de consulta, sino por el No, solo no hecho de haber firmado el necesariamente. pagaré, por el solo hecho de haber firmado todos los otros Ajá, documentos. No es ya que es no acreedor. necesite, no es que no necesite, sino que cuando le hacen firmar, o sea, si tú vas a ser el fiador o el codeudor, a ti te hacen Profe. llenar una cantidad de documentación Sí, inmediatamente. Y cuando tú estás llenando todo eso, ahí te cogieron las firmas de todo, del formulario, del pagaré, de la carta de instrucciones de llenar en blanco en título o valor, de la consulta, todo te lo hicieron firmar de una vez y tú no te diste ni por enterado. Pero ahí está ok, firmado ok, todo en ese momento. bien, bien. Tan solo en la solicitud de crédito, en la parte de atrás, ahí sí, en la letra pequeña, ahí está dando la autorización de consultas centrales. La vía data. Te escuchamos, Anderson.
Profe, buenas noches. Venga, profe, qué pena con usted y con la clase. Profe, es que tengo un problema con lo de enviar el correo. Se lo he enviado en varias ocasiones y me lo devuelve o me sale como usted dice. Yo puedo pedirle a una persona como a una de las compañeras. Yo le envío el documento y ella me puede colaborar con eso, profe, porque es que no encuentro otra manera. Le he hecho, yo soy un poquito también No, como un mira, poquito brutico para no, vamos a hacerlo más sencillo. Envíamelo a mí el archivo directamente al WhatsApp por el privado. Bueno, profe, muchas gracias, muy amable. Qué pena, es que lo intenta de varias maneras y pues la verdad es Igual que yo ya también para Carolina la publicó la tecnología soy... nota, ¿vale? Me lo envías y yo te Gracias, la profe, coloco, muy amable. pero ya el archivo que se envió, eso ya no lo modifico ahora, sino que lo tengo en cuenta para el examen final, colocarte la del primer parcial, ¿ok? Bueno, profe, gracias. Iba a decir algo, Eduardo, que tiene la mano levantada. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Bueno, Jonathan, tiene la mano levantada. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Uno puede retractarse? Yo ahí entendí que sí, pero no me quedó muy claro. ¿De ser fiador? Sí, señor. La respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tendría entonces que modificarse el contrato principal por el cual se está dando la garantía. O hacer un documento en el cual expresamente el acreedor diga que libera al fiador, por decir algo, a partir de ese momento. ¿Ustedes creen que el acreedor lo va a hacer? O sea, si ustedes fueran el acreedor o el abogado del acreedor, va a hacerlo. Eso nunca pasa. O sea, de poder podría darse, pero nunca va a pasar por sentido común, porque precisamente si se pide el fiador es como garantía del cumplimiento, y si se va a exonerar, después ¿qué le va a garantizar? Que el fiador después de haber firmado se arrepienta, eso es otra cosa, pero el arrepentimiento ahí no vale, el arrepentimiento tardío no vale. Ahí lo que vale es lo que dijo ahorita el compañero, de decir cuando le pidan el favor que está reportado en las centrales de riesgo. Como decir un no de frente, ¿sí? Un no disimulado. Un no con cariñito. Exacto. Exacto, para que no quede tan mal. Y menos si, me imagino que si es un familiar o un amigo. Alguien cercano. Gracias, Doc, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo sí tengo una duda. Ay, qué pena. Hay alguien que tiene la mano levantada y yo lo pasé. Sí, Edward, ¿sí? No, ya Eduardo habló. Debe ser que se le quedó la mano. Ay, profe, es que no entiendo bien sobre las clases de fianza en la legal y en la judicial. Tengo ahí una pequeña confusión. La legal pues sería la que se establece por el contrato, ¿sí? Acuérdense que el contrato es ley para las partes. Entonces, cuando habla de esa legal, entendiéndola a la fianza que se estaría estableciendo en virtud de la celebración de un contrato. Y cuando se habla de la judicial, puede ser de, digamos, salir a respaldar el cumplimiento de una obligación dentro de un proceso. Como a veces cuando las personas, el demandado en un proceso ejecutivo solicita que se le levanten las medidas cautelares, entonces el juez le va a decir, bueno, el artículo 602 del Código General del Proceso dice que debe establecerse una fianza, una garantía. Entonces puede establecerla, esta garantía, ¿cómo? Haciendo un depósito del 50% adicional de lo que sea el valor del capital, de lo que se esté digamos, en el mandamiento de pago, un 50% adicional como garantía. Entonces ahí la garantía o la fianza sería en dinero efectivo, haciéndolo a través de un depósito en el Banco Agrario a órdenes del juzgado. Esa sería la judicial. O puede hacerse también la judicial a través de póliza de seguro. Entonces, para que la aseguradora te venda la póliza, para que te levanten la medida, te van a pedir una cantidad de requisitos para poder ellos
hacer la póliza con esta finalidad. Gracias, doctor. Sí, ya entendí. Gracias. También ocurre, por ejemplo, la judicial en los procesos penales. No sé si lo mencionaron al principio. En los procesos penales hay, cuando le dan a la persona la libertad condicional, le colocan que tiene que aportar una póliza. Y esa pues es una fianza. Y esa fianza pues es económica. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, ¿ya vieron la publicación de la nota? Sí, doctor. Sí, señor. De acuerdo, profesor. Creo que ahí no quedó nadie por fuera, si solamente pues la situación con Anderson y con Salazar, que ya les había advertido antes de mandar la nota. Dime, vamos. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? No, doctor, es que estaba revisando el examen, precisamente estaba revisando la nota con el examen que yo envié y con el que se sustentó, y pues realmente yo tenía una nota muy diferente. Quisiera de pronto ver